Padre amado, quiero darte gracias en esta noche por este tiempo, Señor, tan maravilloso en el que vamos a comenzar a considerar este libro tan profundo y necesario, Las llaves del reino de los cielos. Señor, te queremos clamar que al avanzar en la lectura del mismo podamos ir afirmando, Señor, nuestra comprensión sobre lo que tu palabra enseña en relación a la iglesia tuya. Señor, cuál es el modelo bíblico a seguir en cuanto al gobierno de la iglesia y a la funcionalidad de una iglesia reformada. Y te clamamos, Señor, que pueda ser de edificación y de bendición para todos los hermanos de las distintas iglesias. Clamamos, Señor, que en este tiempo pueda haber claridad y también en el tiempo de preguntas y respuestas que pueda ser de bendición y de edificación, que se puedan sacar dudas y que se pueda, Señor, tener más claridad de cuál es la manera en la que la Iglesia Bautista Reformada entiende su función. Rogamos por los hermanos que todavía no se han podido conectar, quizás no lo puedan hacer, y te rogamos, Señor, que puedan escuchar lo que se grabe de esta transmisión. Señor, que puedan estar pronto para que juntos podamos aprender sobre esta verdad. Oramos al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, amados, entonces voy a comenzar la lectura. Quisiera que me confirmen si todos tienen el escrito en el título que les he nombrado. ¿Por qué este libro es tan importante? ¿Lo tienen todos? ¿Todos en el PDF lo han logrado encontrar? Ariel, no sé si es a mí sola o no, pero te estoy escuchando igual que ayer, que te escuchaba súper bajito, pero no sé. Bien, ¿los demás cómo me escuchan? Bien, Ariel, yo lo escucho bien. Bien. Bajito, Ariel. También se escucha bien. Joa, me parece que es cuestión de tu internet. Perfecto, sí. Cualquier cosa, si me salgo de la reunión. Carlos, al PDF lo subí al grupo. Bárbaro. Carlos, al PDF lo subí al grupo. Tenés que buscarlo en Coram de Uruguay. Ahí está el libro Las llaves del reino. Bien, perfecto. Bárbaro. Bueno, arrancamos, hermanos. John Cotton fue un ministro congregacionalista que, aunque fue muy conocido en Inglaterra como un teólogo destacado, excelente predicador y pastor fiel, emigró a Nueva Inglaterra por causa de la persecución de su Inglaterra natal. Su ministerio pastoral y escritos fueron los instrumentos que Dios utilizó para solidificar y expandir el entendimiento congregacionalista de la iglesia. Nació el 4 de diciembre de 1585 en Derby, en una localidad a orillas del río Derwent, en Inglaterra. Realizó sus estudios en el Colegio Trinidad de Cambridge, donde destacó como alumno y rápidamente fue considerado un candidato para integrar el cuerpo de docentes. Cotton Mather, uno de sus biógrafos, comenta: más tarde fue profesor titular, decano y catequista en ese famoso colegio. Sin embargo, aún con todos estos detalles intelectuales, Cotton no habría nacido de nuevo todavía. Después de 7 años de una carrera intelectual muy próspera, la gracia de Dios quiso alcanzarlo a través de un sermón predicado por el doctor Sips, que hablaba de la necesidad de la regeneración. Su vida, después de su conversión, cambió radicalmente, especialmente en lo concerniente a su predicación, pues dejó de utilizar su capacidad intelectual para impresionar a sus oyentes
y comenzó a predicar como un pobre hombre, suplicando a otros que se arrepintieran. En los años posteriores comenzó a arreciar la persecución religiosa de parte de la Iglesia anglicana hacia los ministros no conformistas. El terreno de inconformidad de Cotton con respecto a la Iglesia anglicana radicaba en dos cosas: la eficacia e importancia que dicha iglesia daba a sus ceremonias religiosas y la autoridad absoluta que ésta se atribuía para establecer ceremonias que Cristo no había ordenado. Aunque defendió con sabiduría sus convicciones, finalmente, en julio de 1633, junto a los ministros Thomas Hooker y Samuel Stone y a otras casi 200 personas, partió de Inglaterra hacia Nueva Inglaterra con el deseo de experimentar una verdadera libertad religiosa y adorar a Dios de la forma en la que entendía que la palabra de Dios lo demandaba. Su ministerio en Boston fue grandemente bendecido por el Señor, llegando a tener renombre no solo entre las colonias del Nuevo Mundo, sino en Inglaterra también. Con respecto a su ministerio en Boston, se ha dicho: si Boston es la sede principal de Nueva Inglaterra, entonces Cotton fue el padre y la gloria de Boston. Debido a la creciente influencia del congregacionalismo en las colonias, John Cotton y otros ministros congregacionalistas fueron convocados a asistir a la Asamblea de Westminster para que la forma de las iglesias de Nueva Inglaterra pudiera ser considerada en los debates de la Asamblea. Sin embargo, Cotton y los demás no viajaron a Inglaterra, teniendo la convicción de que podrían ser de mayor ayuda con sus escritos. Es en este contexto que Cotton escribe el libro Las llaves del reino de los cielos, en el que expone la postura congregacionalista sobre el gobierno de la Iglesia como respuesta a la eclesiología de la Asamblea de Westminster. Pero, ¿por qué es tan importante para los bautistas la eclesiología que Cotton presentó en este libro? La eclesiología de Cotton fue condensada en lo que se llamó la Plataforma de Cambridge, que fue el resultado de una asamblea celebrada por los ministros de las iglesias de Nueva Inglaterra en septiembre de 1646, en la Universidad de Harvard, en Cambridge. El propósito de esta asamblea era revisar la influencia presbiteriana en las colonias y preparar un modelo de gobierno eclesial para las iglesias. La mayoría de las iglesias en Nueva Inglaterra suscribieron este documento. Por otro lado, los ministros congregacionalistas en Inglaterra anhelaban una realidad similar en su país. Por esta razón, Thomas Goodwin y Philip Nie publicaron el libro de Cotton, Las llaves del reino de los cielos, en Inglaterra en 1644, con el deseo de que pudiera convencer a los miembros de la asamblea a abrazar la postura congregacionalista. Finalmente, aunque el libro no tuvo impacto en la asamblea, sí lo tuvo en hombres e iglesias. John Owen fue uno de los que fueron convencidos del congregacionalismo a través de este libro. Con firmes convicciones presbiterianas, Owen tomó el libro de Cotton con el propósito de responder a sus argumentos, pero esto fue lo que pasó mientras llevaba a cabo su misión. En la prosecución y dirección de esta obra, muy al contrario de mis expectativas, en un tiempo y época en que no podía esperar otra cosa de este tratado que la ruina en este mundo, pues no conocía ni había hablado ni recibido la orientación de ninguna persona que tuviera estas convicciones, fui convencido a abrazar esas convicciones y aquellos principios a los que había pensado oponerme. Este impacto en ministros como Owen, Goodwin y Nie fue decisivo para la asamblea celebrada el 12 de octubre de 1658 por las iglesias congregacionalistas en Inglaterra. En esta asamblea, Thomas Goodwin y John Owen
fueron los ministros que lideraban el comité designado para escribir una declaración de fe y una plataforma para el gobierno de la Iglesia. Estos documentos fueron elaborados utilizando la Confesión de Fe de Westminster como base para la declaración de fe y la plataforma de Cambridge sobre el gobierno eclesial. En 1677, un grupo de iglesias bautistas particulares en Londres vieron la necesidad de escribir una confesión de fe. Muchos historiadores creen que el editor principal de esta confesión fue Nehemías Coxe, uno de los pastores de la iglesia bautista de Petit, Francia. El trabajo editorial fue realizado utilizando la Declaración de Savoy de los congregacionalistas como base para la confesión bautista particular y, de manera intencional, se añadió en el capítulo 26, que trata sobre la doctrina de la Iglesia, un resumen de la plataforma de gobierno de Savoy. Esta inclusión nos muestra dos detalles muy importantes. En primer lugar, dado que una confesión de fe es un documento que establece la comunión entre iglesias y tiene el propósito de mostrar los fundamentos de la fe en la que se cree, la inclusión de 11 párrafos concernientes a la iglesia local demuestran que la eclesiología era un asunto tenido en muy alta estima y que el orden en la iglesia es algo que puede determinar la comunión con otros. En segundo lugar, dado que lo que se incluyó en la segunda confesión de fe de Londres tocante a la iglesia local es un resumen de la plataforma de gobierno de Savoy, la eclesiología de los bautistas particulares debe ser entendida como congregacionalista y puede rastrear su influencia a la eclesiología de John Cotton en su libro Las llaves del reino de los cielos. Por lo tanto, el estudio del libro de Cotton es un terreno sólido para tratar de entender la aplicación práctica de la eclesiología contenida en la segunda confesión bautista de fe de Londres. Esa es la confesión bautista de fe a la cual adherimos. ¿De qué habla este libro? Este maravilloso tratado, que justamente ha sido llamado Discurso de Oro, está escrito con un lenguaje sencillo y práctico, lleno de ilustraciones y con una estructura sencilla. Sin embargo, está lejos de ser simple o mediocre. A través de sus páginas, es evidente que su autor es un pastor experimentado cuyo propósito fue presentar de una manera sencilla aquellas distinciones y aspectos de la eclesiología que a menudo son difíciles de entender. Se compone de 7 capítulos a lo largo de los cuales Cotton expone la autoridad absoluta de Cristo sobre su iglesia, la identidad de los receptores de las llaves de los cielos y cómo estos deben interactuar entre sí con el fin de cumplir lo que el Señor ha determinado para su iglesia. Esto es lo que permite que cada iglesia local pueda disfrutar de una independencia con respecto a otra, pues el Señor le ha dado toda la autoridad que necesita para ejercer lo que Él ha ordenado. No obstante, la independencia motiva la interacción con otras iglesias locales para el cumplimiento de la gran comisión, como iglesias hermanas, que se relacionan sin que ninguna tenga una autoridad jerárquica sobre la otra. El logo que diseñamos para este libro tiene el propósito de plasmar su tesis. La letra C representa a Cristo, del latín Christus, el dueño absoluto de su iglesia. Él es el único legislador en su iglesia y tiene una autoridad absoluta sobre esta. Cristo entregó las llaves a los apóstoles, representados con la letra A, latín apostoli. Esta autoridad recibida es una autoridad subordinada a él y con el propósito de que la ejercieran para cumplir lo que él ha determinado en su iglesia.
Con esa autoridad, los apóstoles establecieron el fundamento de la Iglesia y delimitaron el orden en el que dicha autoridad debía ser ejercida una vez que cumplieran su ministerio y la vida de la Iglesia. Y la vida de la Iglesia pasara de un estado extraordinario de fundación a un estado más ordinario de edificación. En el estado ordinario de edificación en el que vivimos desde que cesó el ministerio de los apóstoles, las llaves del reino de los cielos están en las manos de los ancianos de la Iglesia, representados con la letra P del latín presbíteri, y de los miembros de la Iglesia representados con la letra E del latín ecclesia. Esto significa que tanto los ancianos como los miembros de la Iglesia recibieron un poder legítimo en la Iglesia local. Sin embargo, este poder no funciona de la misma manera en los ancianos y en los miembros de la Iglesia, pues esta llave en las manos de los ancianos significa autoridad para gobernar la Iglesia, y en las manos de la Iglesia, libertad para demandar que se cumplan las órdenes de Cristo, la verdadera cabeza de la Iglesia. Por lo tanto, en la vida de la Iglesia es necesaria la participación tanto de los ancianos como de la membresía en su conjunto para un correcto ejercicio de esta autoridad, aunque en algunos de los aspectos de la vida de la Iglesia hay un énfasis mayor en uno u otro lado. El cerrojo de la puerta de la autoridad en la Iglesia solo puede abrirse cuando se introducen las dos llaves. ¿Cuál es la motivación detrás de la publicación de este libro? Como editorial, para nosotros es indispensable dar a conocer la respuesta a esta pregunta, pues no ignoramos que la falta de claridad podría traer como consecuencia un resultado completamente distinto al que nos hemos propuesto, el cual es bendecir, unificar y ser de ayuda para todos aquellos que abrazan nuestra maravillosa herencia bautista reformada y confesional. Hay dos razones principales por las que publicamos este libro. Primero, como una invitación a entender mejor nuestra eclesiología. Como mencioné anteriormente, esta obra no es simplemente un libro más sobre eclesiología, sino que desde una perspectiva histórica constituye una parte muy importante del fundamento sobre el que se levanta el capítulo 26 de nuestra confesión de fe. Al considerar los detalles descritos en este libro sobre la autoridad de los pastores y la libertad de la Iglesia, y cómo estos dos aspectos interactúan en la vida de la Iglesia, podemos disfrutar de un entendimiento más profundo de las frases tocantes a la Iglesia local. Se elimina así toda ambigüedad y se reafirma que no se trata de una democracia donde la Iglesia goza de un poder que quita la autoridad a los pastores, ni de un gobierno de ancianos en el que solo ellos cumplen su ministerio, pero se priva a la Iglesia de una participación real en su propia vida como Iglesia. Aunque nuestros padres bautistas particulares tuvieron diferentes posturas en ciertos detalles relacionados con el gobierno de la Iglesia, todos los que suscribieron la confesión de fe de 1677 y 1689 entendieron y defendieron esta verdad, a saber, que la autoridad que Cristo dio a cada iglesia local es ejercida a través de la autoridad de los pastores y la libertad de los miembros de la iglesia. Esto es lo que significa congregacionalismo desde una perspectiva histórica. Por eso, no debemos tener temor de reconocer que nuestra confesión de fe es congregacionalista y, aunque reconocemos el mal uso que se le ha dado a este término, es nuestra responsabilidad reivindicar su significado
y enseñarlo a esta generación y a las siguientes. Segundo, como un puente que nos ayude a encontrarnos los unos con los otros. Nuestro sincero deseo es que la publicación de este libro, lejos de crear sospechas o cuestionamientos entre nosotros, abra una conversación entre todos los que abrazamos la segunda confesión bautista de fe de Londres, para que, al esclarecer los puntos de nuestra común fe, expresados en nuestra confesión, aprendamos a convivir estando cada cual plenamente convencido de lo que cree, siendo conscientes en nuestras diferencias en el marco establecido por de nuestras diferencias en el marco establecido por el Señor, mientras nos vamos afilando mutuamente. Que la lectura de este libro conduzca al cuestionamiento de la coherencia de otros no es conforme al propósito que perseguimos, porque esta obra es primariamente una invitación solemne a un sincero examen personal, pues, después de todo, la eclesiología no es simplemente un debate sobre posturas, sino que a través de ello está en juego el bienestar de cada iglesia y nuestra obediencia al Señor Jesucristo, el dueño y soberano de la iglesia. Dedicamos la traducción y publicación de este libro a todos aquellos pastores que nos preceden en tiempo, experiencia, sabiduría y santidad. Reciban este esfuerzo como una continuación del legado que sembraron en nosotros. Gracias por enseñarnos a amar esta herencia bendita. Que esta obra sea de beneficio a todos aquellos pastores y hombres de Dios que caminan junto a nosotros en el anhelo de que la gloria de Cristo sea reflejada desde nuestras iglesias locales. Bien, lo firma Jorge Rodríguez, que es el hermano que predicó en la conferencia. Bien, bueno, ahora posiciónense en el libro, en la parte que dice para el lector. Ahí tenemos un buen tramo más para leer, que es una introducción que justamente debemos leer. Para el lector. Las mayores conmociones en los reinos se han suscitado y mantenido en su mayor parte por el poder y las libertades de los gobernantes y los gobernados, junto con los debidos límites y fronteras de ambos. Lo mismo ha ocurrido en las iglesias y continúa hasta el día de hoy en las más agudas disputas, aunque ahora el tema de la guerra ha cambiado sobre quién debe ser el primer sujeto receptor idóneo y completo del poder eclesial que Cristo ha dejado en la tierra, cómo se limita y a quiénes ha sido confiado. Esta controversia es la heredad que nos ha tocado de estos tiempos de manera especial. Y ahora que la mayoría de las partes que pueden pretender tener algo que decir al respecto han tenido sus giros y vicisitudes en varias épocas por haber estado en esta controversia por tanto tiempo, y sus alegatos por sus diversas pretensiones han sido tan escuchados desde hace tantos años, se puede esperar que en breve se llegue a una determinación y que Cristo pronto establezca este poder sobre los herederos legítimos a quienes primitivamente los delegó. En aquellos tiempos más oscuros, esta bola de oro fue lanzada por el así llamado clero, solo para correr entre ellos, y como poseían tranquilamente los nombres de cleros, el clero y la iglesia, de los cuales se apoderaron ellos mismos, en consecuencia, todo tipo de participación del poder o el conocimiento de los asuntos de la iglesia fue dejado y abandonado totalmente a ellos, mientras que el pueblo, que entonces no conocía la ley, habiendo entregado sus almas a una fe implícita en lo que se debía creer, sufrió mucho más ser privado de todas las libertades en los asuntos eclesiales. Este regio don
que había sido legado por Cristo a su iglesia, fue tomado y colocado en tronos tan elevados de obispos, papas, concilios generales, etcétera. No solo muy por encima de estas cosas en la tierra, el pueblo, sino también de las cosas en los cielos. Nos referimos a los ángeles y ministros de las propias iglesias, a una distancia tan grande del pueblo que ni siquiera se sospechaba que perteneciera a ellos el menor derecho al poder o el conocimiento de los asuntos de la iglesia o participación en ello. Sin embargo, hacia estos últimos tiempos, después de mucha supresión de dicho poder y conocimiento de nuevo, y esto como la cuestión de muchas demandas renovadas y retiradas una y otra vez, y al ser revocada a menudo la sentencia, incluso de estados en su totalidad, ahora, en estos días, se ha acercado tanto al pueblo la participación del poder o el conocimiento de los asuntos de la iglesia, que ellos también han comenzado a alegar y demandar que se les legue una parte y legado. Los santos, en estos tiempos de conocimiento, al encontrar que la llave del conocimiento ha abierto tanto sus corazones que ven con sus propios ojos lo sustancial de la piedad y que, mediante la instrucción y guía de sus maestros, están capacitados para entender por sí mismos otras cosas a cuya práctica deben unirse. Por tanto, muchos de ellos comienzan a sospechar cada vez más que les debería corresponder de igual manera alguna parte en la llave del poder. Errar, yendo al otro extremo, fue la desdicha de aquellos que, en estos últimos tiempos, revivieron por primera vez este alegato del derecho de los pueblos, como siempre ha sido el destino de la verdad cuando sale a la luz por primera vez en la iglesia, de debajo de esa larga noche de tinieblas que el anticristianismo había traído sobre el mundo para que lo acompañara una larga sombra de error. Al alegar y reclamar para sí todo poder, que los ancianos puestos sobre ellos solo ejercían por ellos el poder que era propiamente de ellos y que Cristo, como sostenían, había estatuido radical y originalmente en el pueblo solamente. Pero después de que se hayan alegado todos los títulos de los que se contentan con nada menos que el todo, el juicio y la sentencia final, pueden caer posiblemente en una adecuada y debidamente proporcionada distribución y dispersión de este poder en varios participantes y el todo en ninguna de las partes. En las mancomunidades, la dispersión de varias partes del poder y los derechos de distintas manos para que coincidan y estén de acuerdo conjuntamente en los actos y procesos de peso y trascendencia, es lo que provoca su crasis y constitución saludables, lo cual las hace duraderas y preserva su paz, cuando ninguna clase de personas se encuentra excluida, sino que, según su involucramiento, se le deja y confía una medida adecuada de poder o privilegio. Por lo tanto, la sabiduría de los primeros constituyentes de las mancomunidades se ve más en este justo equilibrio del poder y los privilegios y en el establecimiento de los límites exactos de lo que se confía a cada uno. Incluso admiramos más esto que sus otras leyes y, por experiencia, se considera que una definición y separación claras y distintivas de todas estas parcelas de poder, según su tipo y también su alcance, es tan esencialmente necesaria, si no más, que cualquier otro estatuto que establezca los tipos y grados de delitos o penas. Así, en la político gobierno por el cual Cristo quiere que se ordenen sus iglesias, la correcta disposición del poder en estas, suponemos humildemente, puede residir en una debida y proporcionada asignación y dispersión, aunque no en la misma medida y grado, en distintas manos, de acuerdo con los distintos
involucramientos y participaciones que pueden tener cada rango en su iglesia, más que en una confianza total y única depositada en un solo hombre, por muy capaz que sea, o en cualquier tipo o clase de hombres u oficiales, aunque estén diversificados por un sinnúmero de subordinaciones entre sí. Y de la misma manera, no podemos dejar de imaginar que Cristo ha sido tan exacto al establecer los verdaderos límites y fronteras que cualquier porción de poder que haya impartido a alguien, si nosotros de esta época pudiéramos llegar a discernirlo correctamente, como lo ha sido al ordenar qué tipo de disciplinas deben aplicarse, por cuáles pecados y qué grados de procedimientos conducen a estas disciplinas, en lo cual encontramos que ha sido puntual. Ahora bien, el objetivo que persigue este serio y juicioso autor en este tratado es exponer las líneas y argumentos justos de esta división del poder eclesial entre todos los distintos sujetos receptores del mismo, con el fin de aplacar las disputas que están teniendo lugar al respecto en la actualidad. Y, en general, establece esta máxima fundamental que es válida para todos los particulares, a quienes se supone que se les ha confiado alguna porción de poder, que cualquiera que sea el poder o desarrollo que tenga cualquiera de los poseedores y sujetos receptores del mismo, lo tienen cada uno directamente, es decir, con respecto a una mediación de delegación o dependencia mutua de Cristo, y así son cada uno los primeros sujetos receptores de este poder que se les asigna. Y en cuanto a los sujetos receptores particulares mismos, el autor, en el tratamiento que hace de ellos, sigue la división que la controversia misma ha puesto en sus manos, a saber, qué poder se le ha concedido a cada congregación individual que está dotada de un fuero para que sea un cuerpo político para Cristo, para que lo ejerza dentro de sí misma. Y dos, qué medida, o mejor dicho, qué clase de poder ha otorgado Cristo a las iglesias vecinas, fuera de esta y en asociación con esta. En cuanto al primer punto, como supone el autor, cada congregación que tiene el privilegio de disfrutar de un presbiterio o compañía de un número mayor o menor de ancianos propios, siendo así presbiterada, él asevera que este cuerpo o sociedad integrada es el primer y principal sujeto receptor de un completo y total poder dentro de sí misma sobre sus propios miembros. Es incluso el único sujeto receptor nativo del poder de ordenación y excomunión, que es la mayor disciplina. Y ya que esta corporación está integrada tanto por ancianos como por hermanos, pues en cuanto a las mujeres y los niños hay una objeción específica por una ley escrita de Cristo contra su disfrute de cualquier parte de este poder público. Su objetivo es demostrar que Cristo se dignó conceder de buena gana el enorme privilegio de una porción y participación distinta y separada de poder en asuntos de interés común a cada uno de ellos y dispersada entre ambos, por fuero concedido de parte del Señor, así como suele suceder en algunas de nuestras ciudades estatutarias con una junta, de concejales, los gobernantes, y un consejo común, un órgano del pueblo. También él da a los ancianos o presbiterio un poder vinculante de gobierno y autoridad propio y peculiar de ellos, y a cada hermano por separado una porción de poder y privilegio para que concuerden con ellos. Y tales asuntos solo deberían ser tramitados con el acuerdo conjunto de ambas partes, aunque por un derecho diferente, de modo que, como una iglesia de hermanos solamente, no podrían proceder a ninguna disciplina pública sin tener ancianos sobre ellos. Así tampoco los ancianos tienen poder en la iglesia para disciplinar sin que el pueblo concuerde con ellos, ni tiene poder cada uno por sí solo de excomulgar a todos los demás, aunque juntos tienen poder sobre una o más personas particulares cualesquiera,
ya sea de los ancianos o de los hermanos. Y debido a que estas congregaciones locales, tanto los ancianos como el pueblo, pueden estar en desacuerdo, cometer errores y abusar de este poder que se les ha confiado el autor, que les ha confiado el autor. En segundo lugar, aboga entonces por una asociación o comunión de iglesias que envían a sus ancianos y mensajeros a un sínodo. Así decide el denominar a propósito esas asambleas de ancianos que las iglesias reformadas llaman clases o presbiterios para distinguirlas de los presbiterios de congregaciones mencionadas anteriormente. Además, el autor reconoce que dicha asociación de iglesias es una ordenanza de Cristo a la cual él ha confiado en relación con la rectificación de malas administraciones, la sanidad de disensiones en congregaciones locales y casos similares, una debida y justa medida de poder adecuada y proporcionada para esos fines, y los ha dotado no solo de la capacidad de dar consejo y asesoramiento, sino también en tales ocasiones de un poder ministerial y autoridad para determinar, declarar y exhortar a las cosas que pueden tender a la sujeción de tales congregaciones, al orden correcto y la paz. Solo al delimitar y definir este poder, el autor afirma que es, en primer lugar, por su tipo y cualidad, solo un poder dogmático o doctrinal, aunque amparado por autoridad ministerial como una ordenanza de Cristo, ya sea para juzgar controversias de fe, cuando perturban la paz de las congregaciones locales y estas mismas las consideran demasiado difíciles, o para discernir cuestiones de hecho y qué disciplinas merecen, pero no armados con la autoridad y el poder de excomulgar o entregar a Satanás, ni a las congregaciones ni a los miembros de estas. Pero en tales casos, habiendo declarado y juzgado la madurez de la transgresión, la naturaleza de la transgresión, amonestado las iglesias pecadoras y discernido lo que deberían hacer con los miembros que transgredían, deben dejar el acto formal de esta disciplina a la única autoridad que puede ejecutarla puesta por Cristo en estas mismas iglesias. Y si éstas se niegan a ejecutar dicha disciplina o persisten en su error, entonces deben determinar retirarles la comunión. En cuanto a la extensión de este poder en tales asambleas y asociaciones de iglesias, él también lo limita y circunscribe a casos y con advertencias que aparecerán en el tratado, a saber, que no deberían cercenar o menoscabar el privilegio de la entera jurisdicción confiada a cada congregación, pues es una libertad comprada para ellos por la sangre de Cristo, sino dejarlos libres para el ejercicio y uso de dicho privilegio, hasta que abusen de ese poder o no puedan manejarlo, y en ese caso, solo para ayudarlos, guiarlos y dirigirlos, no para hacerse cargo de ellos a fin de administrarlo en su lugar, sino para que sea administrado con ellos y por ellos. En cuanto a nosotros, todavía no tenemos miedo ni vergüenza de profesar, en medio de todas las altas olas de ambos lados que se estrellan sobre nosotros, que la esencia de este breve resumen del tratado más extenso de los autores es este mismo camino intermedio que de manera general dimos a entender y tuvimos la intención de comunicar en nuestra apología, entre lo que se llama brownismo y el gobierno eclesial presbiteriano, como está siendo practicado. El primero, en efecto, pone la mayor parte, si no la totalidad del dominio y gobierno en las manos del pueblo, y con sus votos, que son la mayoría, ahoga los votos de los ancianos, quienes son solo unos pocos. El segundo, al entregar los aspectos principales del gobierno eclesial,
que consideramos es lo que corresponde a cada congregación, a los ancianos y los hermanos, a esta jurisdicción de un presbiterio común de varias congregaciones con cuyos votos, que son la mayoría, se traga de la misma manera no solo la participación del pueblo, sino incluso los votos de los ancianos de la congregación en cuestión. Tampoco debe parecer arrogancia nuestra, sino más bien un testimonio de la verdad para protestar, además, que no es nuevo ahora para nuestros pensamientos que esta misma plataforma de límites y disposición del poder eclesial, como aquí se expone y declara, nos referimos a su esencia, y también que la tenencia y ejercicio de este poder por parte de todos estos sujetos receptores provengan directamente de Cristo a todos ellos. Incluso no es otra cosa que aquello a lo que se han amoldado nuestras propias apreciaciones desde hace mucho tiempo. Y esto lo pueden atestiguar muchos de nuestros amigos y algunos de los que tienen una opinión diferente, pues han conocido de antaño nuestros criterios personales, así como nuestras propias notas y transcripciones escritas hace mucho tiempo, además de muchas profesiones públicas desde que ha habido ocasión, hasta el punto de que cuando leímos esto por primera vez de este erudito autor, sabiendo cuál ha sido la tendencia más general tanto de la práctica como del criterio de nuestros hermanos al congregacionalismo, confesamos que nos llenamos de asombro ante esta intervención de la mano divina que ha conducido así los criterios sin el menor intercambio mutuo o insinuación de pensamiento o nociones en cuanto a estas particularidades de nuestros hermanos allá y de nosotros, indignos de ser mencionados con ellos aquí. Bueno, voy a hacer un alto y prendan las cámaras. Esta parte es una parte bastante densa que tiene el libro, nos quedan algunas hojas y tiene un castellano bastante antiguo que muchas veces es complicado entender, ¿verdad? No obstante, vamos a hacer un pequeño resumen, ¿sí? Si prenden las cámaras y podemos interactuar, esto va a ser bueno, ¿sí? Porque nos va a ir dando un poquito más de claridad de todo lo que vengo leyendo, que parece leer eternamente toda una declaración. Y en realidad lo que ustedes están viendo es un escrito que fue hecho hace 500 años atrás, cuando la Reforma estaba calentita. Entonces, para entender un poquito lo que Goodwin está diciendo, porque es el que le escribe esta primera parte, es que ellos están recientemente resolviendo la problemática que dio origen a la Reforma Protestante. No se olviden que en el año 1517 Martín Lutero clava las 97 tesis en las puertas de la iglesia de Gutenberg allí en Alemania, y que está reclamando justamente que el modelo de la Iglesia Católica Romana en toda su eclesiología y en sus dogmas de fe está equivocada. Una de las problemáticas de la eclesiología de la Iglesia Romana es justamente la concentración de lo que es el poder en el clero. Y evidentemente, no solo que la concentración del poder en el clero prácticamente hace que sea una iglesia convencida de que Dios le ha otorgado al clero de la iglesia un poder de, digamos, de aplicación de la salvación sobre la gente, sino que le habían privado a las personas de la libertad de poder aprender por sí mismos las verdades del Evangelio. Entonces, la problemática con la que se enfrentan los primeros reformadores es justamente buscar el modelo eclesiástico, bíblico, que se opone a algo tan dañino como era el modelo eclesial de la Iglesia Católico-Romana. Y así surge, posterior a la división que se sucede de la Iglesia anglicana con respecto a la Iglesia romana, es la primera separación, comienza desde la Iglesia anglicana a avanzar toda una depuración
de la eclesiología romana dada por la Reforma. La iglesia anglicana es la iglesia católico-romana, pero bajo el gobierno inglés. Es decir, sale del gobierno que es romano, de Italia, de Roma. El tema es justamente que los anglicanos comienzan a permitir, digamos, que las personas comiencen a leer la palabra de Dios, y en la lectura de la palabra de Dios, los creyentes anglicanos comienzan a observar verdades que estaban totalmente ocultas en el silencio por el clero romano, y obviamente comienzan muchas personas a convertirse. Y de allí se abre un movimiento, digamos, congregacionalista, que quiere dejar de tener una iglesia que esté bajo el poder del Estado, como era la iglesia anglicana. Entonces, la iglesia romana tenía el poder establecido en el clero y con una convicción, digamos, eclesiológica, en donde la salvación era administrada por la iglesia y en donde los sacerdotes tenían el poder de parte de Dios de administrar la salvación a través de los sacramentos. Por eso la iglesia católica le da, digamos, a la Eucaristía y a la cena del Señor, que para ello es tomar la hostia y comer y tomar el vino, o la hostia mojada en vino, como lo hacen, le dan un poder de salvación. Por eso es tan importante para ellos, ¿no? Y esta era toda una cuestión eclesiológica equivocada del romanismo, que obviamente comienza a depurarse con la Reforma. Lo que Goodwin está escribiendo aquí es justamente cómo ellos interpretan esta depuración. Luego se separa el anglicanismo deja de tener un poder en el papado o de sujetarse al papado romano, y comienza a tener una iglesia con un poder estatal. Los anglicanos tienen un poder estatal. Entonces, los que se separan del poder estatal como gobierno de la iglesia son los congregacionalistas. Y, por ejemplo, los puritanos son una buena parte o un buen lugar en la historia para encontrar las bases y las raíces. Ellos entendían un gobierno presbiteriano y obviamente tenían una forma de gobierno con un presbiterio que lideraba y guiaba la iglesia. Pero de allí comenzaron a entender que el gobierno de la iglesia, si bien el Señor se lo había cedido a un cuerpo pastoral, también le era otorgada una parte de ese gobierno o de libertad a la iglesia. Por ejemplo, libertades en la inclusión de miembros, libertad en opinar sobre disciplinas de miembros. Entonces, lo que ocurre posterior a la iglesia anglicana es una depuración que comienza a darse con la iglesia de los puritanos. Los puritanos después surgieron, digamos, los presbiterianos, y una depuración posterior histórica da en contraposición con el presbiterianismo lo que es la iglesia bautista. ¿Por qué? A ver, vamos a analizar esto, que es un poco de historia. Los anglicanos bautizaban a los niños. Los presbiterianos sostenían, si bien con una teología distinta, el bautismo de los niños. Pero de allí, en contraposición al presbiterianismo, surge la iglesia bautista, que tiene una ideología congregacionalista de gobierno y que se opone justamente al gobierno romano de la iglesia, se opone al gobierno estatal del anglicanismo y se opone al gobierno presbiteriano de un conjunto de pastores que forman un consistorio, que absolutamente toman todas las decisiones de la iglesia y la bajan como un paquete de medidas a la iglesia local. La iglesia bautista depura aún más esa línea histórica, y en la iglesia bautista, que es congregacionalista, no se admite obviamente el bautismo de infantes, porque ya no son presbiterianos, son bautistas, y arrancan bajo la teología de que el bautismo se debe aplicar a los crédulos, a los creyentes. Y de allí, obviamente, entienden que la forma de gobierno no es
como la que interpretaban los presbiterianos, sino que es un equilibrio intermedio. Sí, verdaderamente el Señor ha levantado pastores y les ha otorgado autoridad a los pastores para gobernar la iglesia. Esto sostiene la Iglesia Bautista, pero también en la Escritura habla de que la iglesia participaba en la toma de decisiones con respecto a las disciplinas o a la inclusión de personas. Entonces, la Iglesia Bautista particular admite este tipo de gobierno, el gobierno congregacional. Esto es un resumen muy por encima de la línea histórica de cómo llegamos a este punto. Cuando usted escucha esta introducción en el libro Las llaves del reino, retrotráigase en el tiempo y vea que es un escrito hecho en el año 1600 y pico, en donde estaba calentito todo este tema. Por eso se habla mucho de las cuestiones de los poderes y del gobierno de las iglesias y cómo es que la Iglesia Bautista particular encuentra en la forma de gobierno congregacional un equilibrio entre lo que es la autoridad concedida por el Señor a los pastores para gobernar y la autoridad concedida a la iglesia para tener libertad. Libertad. La libertad de poder leer la palabra, la libertad de aprender por sí mismo, la libertad de practicar la fe cristiana, la libertad justamente de exigir que se les esté alimentando con la verdad de la palabra de Dios o apuntar a un error de doctrina que puedan tener los oficiales. Esa libertad no la tenía la Iglesia Católica Romana, ni la tiene hasta el día de hoy, es una cosa común y vista, y no la tenían las iglesias como por ejemplo la anglicana ni tampoco la presbiteriana. Entonces, el equilibrio que está hablando el libro de las llaves del reino es que para la Iglesia Bautista particular, que es el origen histórico de la Iglesia Bautista reformada moderna como somos nosotros, es encontrar un equilibrio en donde hay autoridad. Bíblicamente el libro lo va a enseñar, o sea, esto que estoy haciendo es simplemente hacer un alto y en cambio de leer como un loro y que se les esté llenando la cabeza de conceptos que no los entienden, tratar de guiarlos a una comprensión de todo lo que es la historia de sustento para que Goodwin escriba así. Y entonces lo que es la Iglesia Bautista Reformada tiene una forma de gobierno congregacional liderada por ancianos que admite que la autoridad de gobierno la tienen los pastores y que la iglesia tiene libertad de participación. Por eso es que cuando la iglesia está reunida en una reunión de miembros, por ejemplo, la iglesia tiene libertad de opinar. No obstante, son los pastores los responsables de que todo lo deliberado se ajuste al menos a lo determinado por Cristo en las Sagradas Escrituras. Y son los que toman la decisión final, conociendo la doctrina, como responsables ante el Señor de que lo que la iglesia va a proceder en una deliberación conjunta no atente contra las Escrituras. No obstante, la palabra del Señor le da libertad a los miembros a que si hay un error en los ancianos, puedan con amor decirle, no, la Escritura no dice esto, cosa que en lo que era la eclesiología romana, la eclesiología del anglicanismo y la del presbiterianismo, era una cúpula cerrada, ambos con teologías distintas, lo acabo de explicar, pero era una cúpula cerrada a la cual no se podía llegar ni contra la cual se podía apuntar absolutamente nada. Bien, hago un alto y hablen, porque no quiero seguir si no dicen al menos cortito, sí entiendo o no entiendo, hasta lo que vamos leyendo aquí. Hablen porque no sigo, porque si no, no sirve. Ariel, entiendo. Sí. Entiendo. Bien. Pero, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Todo esto, ¿no es cierto?, con respecto a las iglesias, es la forma de llevar una iglesia adelante, pero no influye acá si son salvos o no son salvos, Ariel.
En realidad todos los bautistas congregacionalistas gracias Dolores, se basan en una membresía regenerada. Estamos hablando de membresía y sus pastores. Y entendemos que es una membresía regenerada. Estamos hablando de personas verdaderamente creyentes. Los anglicanos y los presbiterianos, aunque tenían esta doctrina errada, eran salvos. Y si creían en Jesucristo como su Señor y Salvador y se habían arrepentido de sus pecados, sí, eran cristianos. El Señor sabe quiénes pueden haber sido salvos de ahí. Yo no te puedo decir eso. ¿Está claro? Sí. La salvación no depende de una denominación. Eso sí te lo puedo asegurar. Porque la palabra de Dios nunca mencionó a la iglesia bajo una denominación. Eso fue una cuestión de los hombres. La salvación depende del arrepentimiento del pecado y de la confesión del pecado y de la fe real en Cristo como el Señor y el Salvador de esa persona. Eso enseña la Biblia. ¿Estamos? Bien, pero sí cabe destacar que había errores bíblicos con respecto a cómo llevar una iglesia adelante. Totalmente. Si vamos a hablar de la eclesiología católico-romana, tiene obviamente el tremendo error de pensar que la iglesia es la mediadora entre Dios y los hombres. Ellos han colocado a la iglesia como mediadora entre Dios y los hombres. Es por eso que los sacerdotes tienen poder de aplicación de los sacramentos como dadores de vida. Por eso ellos creen que el bautismo regenera y por eso creen que en la cena del Señor, cuando se come la hostia, se sacrifica nuevamente a Cristo y hay salvación y perdón ahí. Lo matan todos los domingos. Entonces, la falta de comprensión teológica de lo que enseña la palabra, obviamente hace que esa iglesia funcione con convicciones erradas y que se enseñe y se practique una eclesiología equivocada, ¿verdad? Pero después los anglicanos, si bien salieron del poder de Roma, quedaron bajo un poder estatal del Estado inglés, que de allí se desprenden los congregacionalistas para no estar como iglesias bajo el poder del Estado, sino que ahora tienen un gobierno propio como iglesias independientes del poder del Estado. Y ahí arrancan las iglesias independientes, entre las cuales están los puritanos, presbiterianos, bautistas. Ya son iglesias independientes, pero con un entendimiento de la forma de gobierno distinta. Por ejemplo, los presbiterianos con un cuerpo que se llama consistorio, formado pluralmente de hombres que absolutamente y de manera cerrada definen todo sobre la iglesia y bajan línea a la iglesia. ¿Está bien? Por ejemplo, ahí me quiero detener. ¿Y quién los elige a esos hombres? ¿O se eligen entre ellos? ¿Quién los elige a ellos para el liderato? Bueno, en realidad en la iglesia presbiteriana no es una elección por parte de la iglesia, sino que los mismos hombres van viendo qué personas de la congregación van teniendo justamente el perfil, el carácter, los llaman, los interrogan y evidentemente los incorporan. Sí. Muy parecido al gobierno de las iglesias de hermanos libres del tiempo moderno, es un gobierno presbiteriano y como para que te des una idea más o menos de cómo se replica esa ideología a la fecha o al día de hoy. ¿Sí? Clarísimo, bien. Gracias. Ok. ¿Alguna duda, hermanos? Bien. Ariel. Sí. Una pregunta. Entonces, ¿sí? podríamos decir que la confesión de fe que tienen los bautistas sale, digamos, de los... Que tenemos. Sí. Que tenemos, sí. ¿Salen de los anglicanos? ¿O es como decir, bueno, sacamos un poco de acá porque empezaron a como a zarandear lo que estaba mal y dijeron, no, bueno, no, esto no. es lo que está bien? No sale de los anglicanos, sale sí más vale de la confesión de fe de Westminster, de los presbiterianos. De ahí sí. Porque la confesión de fe de Westminster es presbiteriana, digamos, es la que adoptan los presbiterianos.
y la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689 es prácticamente una copia de la que se elaboró ahí en la Bahía de Westminster, y que solamente cambia en los aspectos del bautismo de crédulos. Son muy pocos los puntos en el que retocan los hermanos la primera confesión de fe, que es la de 1644, creo que eran, ahí ya me traiciona la memoria, la historia, pero que era la de Westminster. Entonces, no es con respecto a la iglesia anglicana. La iglesia anglicana está muy empapada de lo que es las prácticas y la eclesiología de la iglesia católico romana, mientras que la iglesia de los presbiterianos ya está mucho más purificada. Es una iglesia que cree en las doctrinas de la gracia, es una iglesia que, si bien tiene un entendimiento de la teología del pacto distinta, es muy sana en la soteriología, en la amartiología. Son muy sanos en la doctrina, excepto en la manera en la que ellos entienden la teología del pacto. Especialmente o puntualmente en el que el pacto antiguo, ellos entienden, o el pacto de gracia, se extiende por toda la Biblia y y contiene a dos administraciones diferentes, una en el antiguo pacto, que se llama antiguo pacto, y otra en el nuevo pacto. Entonces ellos interpretan que la gracia tiene dos administraciones distintas, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Mientras que la Iglesia Bautista entiende que el pacto de gracia progresivamente fue, anunciándose y que fue madurándose hasta establecerse en la venida de Jesucristo. Esas son las diferencias con respecto al presbiterianismo y a la Iglesia Bautista. No obstante, no solamente hay una diferencia en la visión eclesiológica, sino en la forma de gobierno. Entonces es esto lo que estamos marcando, ¿no? La forma de gobierno de la Iglesia Bautista Reformada es netamente congregacionalista. La forma de gobierno presbiteriana es de un consistorio de hombres que de manera cerrada definen toda la marcha de la Iglesia. ¿Está? Gracias, Ariel. Estaba tratando de entender, porque cuando leía como que mucho no entendía, pero después que lo explicó pude entender mucho mejor y me había quedado esa duda. Gracias. Bueno, yo les pido que tengan paciencia. No he querido suprimir esta parte inicial, que es un poco densa, pero ya se va a aclarar mucho cuando entremos en el capítulo 1. Así que, bien. Yo creo que lo que vamos a hacer, porque ya tenemos 1:45, es dar tiempo a que puedan haber más preguntas. No vamos a seguir avanzando, vamos a seguir el miércoles que viene. Vamos a terminar este escrito inicial que lo escribe Goodwin y Philip Nie, y luego vamos a empezar con el capítulo 1. Entonces, tienen libertad de exponer sus dudas para que podamos ir entendiendo el texto. Y es sumamente importante porque esto es lo que en realidad se enseña cuando tenemos el curso de membresía de una manera muy resumida, pero acá lo vamos a ver, digamos, a la manera de ver el gobierno de la iglesia congregacional, lo vamos a ver de una forma muy detallada. Entonces, por eso yo los animo a que se unan y lo puedan escuchar ya con toda la fundamentación bíblica y lo puedan entender mejor. ¿Está bien? Dudas. También, si hay personas que se han unido último y no se han podido presentar, pueden hacerlo. Ariel. Sí, Carlos. Hermano, entonces, claro, este pedazo es importante, esa introducción que estamos leyendo es importante para poder entender más adelante el libro, Claro. De las bases fundamentales del bautista, ¿no? Del confesionalismo. Claro.
¿Ve? Claro. Porque si no, no lo podemos brincar porque vamos a entrar en un pantano y tenemos que hilar, llamémoslo así, muy fino, lo que dice desde un principio de dónde viene la historia de los presbiterianos, de los anglicanos y de dónde viene a surgir el bautista reformado, confesional. Totalmente. En realidad, la fe bautista surge como una depuración de la interpretación equivocada con respecto al bautismo de los de los niños que traían los presbiterianos. Conservaban, digamos, prácticamente la misma fe en cuanto a soteriología, las doctrinas de la gracia, todo lo que se estableció en la Reforma a través de Lutero, pero obviamente interpretaban bíblicamente que el bautismo era un bautismo de creyentes, era un bautismo de crédulos. Y bueno, de ahí surge la Iglesia Bautista, ¿no? Como una depuración aún más fina de lo que es la Iglesia presbiteriana. Claro, prácticamente el bautismo de infantes es lo que hace la Iglesia Católica, los bautizan, y de grande es la famosa confirmación que hace la Iglesia Católica, que es donde el obispo viene y lo cachetea a uno, ¿sí? Confirmando de que está basado en las creencias de la Iglesia Católica. Entonces los presbiterianos tienen más o menos ese estilo de bautizan menores, niños, y más adelante los confirman. Hay una diferencia. Sí, dale. Está bien lo que estás diciendo, pero hay una diferencia que es digno de hacer notar. Debido a las diferencias eclesiológicas, la Iglesia romana, como el bautismo es una ordenanza del Señor, y como ellos creen que el sacerdote tiene el poder de la aplicación de la salvación a las personas, para ellos el bautismo es regenerador. Para el presbiteriano el bautismo no es regenerador. Simplemente para el presbiteriano el bautismo es como una señal de inclusión de ese niño a la fe del pacto. Entonces, por eso es que bautizan los niños de los hijos de creyentes, que luego, cuando en su adultez o en su época de conciencia declaran creer en Cristo, le aplican la confirmación. No obstante, ese bautismo a la larga pasa a ser como una tranquilización para lo que es la familia, de que el niño entra dentro de las promesas del pacto. Por eso es que tenemos discrepancia en cómo lo vemos los bautistas con los presbiterianos al tema del bautismo. ¿Está bien? Pero no hay que confundir que porque el presbiteriano bautiza a un infante, sea el mismo bautismo en convicción que el bautismo romano ni el anglicano, para nada. Porque ellos sostienen por una eclesiología equivocada que la Iglesia es mediadora y que tiene poder en la aplicación de los sacerdotes para salvar. Por eso es que un cura va al último y te absuelve de pecados antes de que des el último suspiro. Porque ellos piensan y creen eso. Y como también por eso está la confesión. Y por eso está todo el negocio después de las absoluciones de pecado post-mortem y todo lo demás. Es que todo viene equivocado desde un sistema teológico errado que Gregorio Magno en el siglo VI impuso y que se aplica en la escolástica siglo XI y XII. Entonces, de allí todos vienen con esa doctrina y con digamos, ese sistema teológico equivocado que llevó a pensar que justamente se debían bautizar los niños a los 8 días, ¿sí? Pero porque el bautismo para ellos es regenerador. No obstante, la Iglesia Bautista no lo ve eso en la Biblia. Tampoco ve en la Biblia la fundamentación presbiteriana de que se deba bautizar un infante, ni siquiera confirmándolo después. ¿Por qué? Simplemente porque la palabra habla de que cuando creían en el Señor eran bautizados. Sí. Micaela. ¿Y eso no es considerado herejía? ¿Cómo? ¿Eso no es considerado herejía? ¿Qué cosa? Que ellos, aunque su intención es buena, los presbiterianos, bauticen niños de todas maneras. No, para nada, no es ninguna herejía, es una mala forma quizás de ver la teología del pacto. Herejía sería atentar contra una doctrina fundamental
de la salvación, como por ejemplo hablar de que Jesucristo no era Dios, que era solamente hombre, como los arrianos, eso es una herejía, pero no una mala interpretación del bautismo. No, hay que tener cuidado con eso. Cuidado cuando usemos la palabra herejía. Pensemos bien en qué lo queremos aplicar, ¿no? Para no cometer Yo tengo el error. concepto que herejía es o sea, agregarle algo a la Biblia que no es, o interpretar la escritura, digamos. Bueno, en realidad, si vamos a hablar desde ese punto de vista, hay tantas interpretaciones sobre temas que te vas a posicionar en un lugar en donde otro te va a tratar de hereje a vos. Y entonces pasa a ser como una discusión en donde un hereje trata a otro hereje y a la final todos dejan de ser salvos. Y el Señor no nos manda a hacer eso, nos manda a entender nuestro fundamento de fe y nos manda a actuar de una manera piadosa y a que Cristo sea mostrado en nuestra vida. Y con nuestra convicción vivir una vida de piedad, entendiendo cómo entendemos la doctrina y predicando a Cristo de una manera piadosa. Entonces, no nos posicionemos en ver quién es hereje o no es hereje. Son distintas formas de verlo. Nosotros no lo entendemos de esta manera, ¿sí? Por eso, sí, por ejemplo, podemos hablar de cuestiones graves en cuanto a la soteriología de la Iglesia Católica Romana. Por eso estamos en caminos diferentes hace 500 años. Pero vos podés ir a sentarte en una iglesia presbiteriana y vas a escuchar un pedazo de mensaje, te va a bendecir la vida y son personas sumamente piadosas, los pastores presbiterianos, y tienen una visión nada más distinta con respecto a la teología del pacto y al bautismo. Pero te van a predicar de Cristo, del arrepentimiento del pecado, del poder de Él para salvar, de la vida eterna, del peligro del infierno. Entonces no son herejes, son hermanos, con una convicción distinta en algunas áreas de la doctrina. Gracias, pastor. De nada. Es como seguimos con el bautismo como la Iglesia Católica. La Iglesia Católica bautiza al niño porque supuestamente no hay bueno sino uno y el niño nació en pecado, entonces lo bautiza por si de pronto el niño se llega a pelar, se llega a morir por alguna enfermedad, se va directamente para el cielo, porque si el niño muere sin ser bautizado, el niño se va para el infierno. ¿Ve? Entonces eso es lo que alegan los curas. Entonces ellos, lo que tú decías ahora rato, ellos tienen el derecho sobre la tierra porque supuestamente ellos son los Pedros caminando la tierra para absolver, condenar o salvar la gente con el bautismo de los niños. Claro. La Iglesia Católica, ¿no? Exactamente. El bautismo de los católicos está bien, lo estás precisando y está bien, es así. Ellos piensan de esa manera, que obviamente anula todo lo que es la enseñanza escritural sobre la elección del Padre, la soberanía de Dios sobre la salvación y todo lo demás. Por eso entendemos que están en una mala interpretación de la Escritura y que lo que debemos hacer es con toda humildad corregirlos, como el Señor nos manda. No apuntarles, digamos, de una manera altiva, alguna especie de violencia, digamos, porque están equivocados, sino predicarles la verdad. En tanto y en cuanto tengamos la oportunidad, a un católico romano hay que enseñarle lo que la Escritura dice, siempre y cuando se dejen enseñar. Ariel, ¿Sí? ¿Cómo nace la Iglesia Católica y qué pasó con la Iglesia verdadera en ese tiempo? La Iglesia Católica arranca en el siglo III prácticamente, donde Constantino tiene la idea de fusionar la fe cristiana con el poder estatal. Entonces, la Iglesia siempre estuvo en la tierra. Lo que pasa es que hay una Iglesia que ha sido institucionalizada como la Iglesia Católica Universal, que arranca en el siglo III, digamos en el Imperio Romano, y bueno, de ahí comienza, digamos, toda una carrera de evolución histórica y de deformación de la palabra y de las doctrinas, pero siempre hubo durante todos los tiempos personas que creyeron la verdad. No obstante, en el siglo II, la segunda mitad del siglo II, por ahí año 200 al 250, los escritos apostólicos ya estaban dando vuelta.
Las cartas originales prácticamente se perdieron en el siglo I por una cuestión de falta de copias, pero en el 250 después de Cristo la gente ya tenía las escrituras nuevas, conocían todo el Antiguo Testamento, obviamente, se nutrieron los apóstoles del Antiguo Testamento, pero los creyentes, digamos, del Nuevo Testamento, ya en el siglo II tenían las escrituras. Y el Señor ha ido salvando a los creyentes, como siempre lo predico, y ha ido levantando la novia del Hijo, que es la iglesia verdadera, bajo el poder de la regeneración que el Espíritu Santo hace. Entonces, no obstante, la iglesia verdadera va corriendo paralela a esa iglesia institucionalizada que arranca en el siglo III con Constantino. Y evidentemente, a pesar de que la iglesia tiene deformaciones de doctrina y digamos, un caos en cuanto a la moralidad a medida que va avanzando los años, y guerras intestinas y todo lo demás, es porque justamente erraron la visión. Se enfocaron, digamos, en cristianizar a los pueblos más que en predicar a Cristo. Y ahí cayeron en los problemas, digamos, de la mezcla de los intereses políticos ligados a la fe. Y posteriormente, cuando llegaron a un punto en donde dijeron, no, tenemos que hacer un orden de nuestro dogma o una teología sistematizada, el primero que se le ocurrió hacerlo cuando la iglesia era totalmente un caos, porque venían de guerras y de intentar meter a las masas y a los pueblos dentro de la fe, que obviamente le llamaban iglesia a personas que no entendían el evangelio, ni habían sido regeneradas, ni eran cristianas. Gregorio Magno lo que hace es armar un dogma de fe o recopilar o escribir sobre las doctrinas católico-romanas con toda la, digamos, con todo el error que se conserva hasta el día de hoy. Y evidentemente hay esa rama de lo que es la iglesia institucionalizada, que es la iglesia católico-romana, prácticamente le quedó impreso todo su error en libros, que obviamente después son lo que es la base de todo lo que viene más adelante, 5 o 6 siglos después, con los escolásticos, y bueno, ya ahí prácticamente la iglesia romana, si bien pasa por una decadencia, ya era un poder mundial sumamente fuerte en la Edad Media. Entonces, como para hacer un pequeño resumen, desde el siglo III se comienza a gestar lo que es una iglesia institucional, que lo que tiene es un poder, digamos, político sobre un imperio que gobierna. Y evidentemente es lo que se intenta mantener. Una iglesia como que congrega poder y tiene autoridad, digamos, sobre las personas y las masas. Pero la iglesia verdadera, los verdaderos creyentes, el Señor los ha ido salvando por gracia durante toda la historia del tiempo, fuera de ese error doctrinal. ¿Qué pasa en el tiempo de la Reforma? En el tiempo de la Reforma el Señor da la gracia de que personas vuelvan a la fe de la palabra de Dios y que resalte Cristo como el mensaje de la Biblia y que la salvación es por fe y no por obras. O sea que lo que permite el Señor en ese tiempo es prácticamente una apertura, digamos, desde ese enviciamiento de la iglesia paralela, que es esta iglesia católico-romana que viene transitando durante todo el tiempo de la historia, y se abre de esa iglesia lo que es la iglesia protestante. Pero en realidad, en ese tiempo en el que la iglesia fue iglesia, muchas personas entendieron la Escritura por iluminación del Espíritu, por obra y gracia de Dios. El Señor fue llamando a personas al arrepentimiento durante toda la historia del tiempo. ¿Entendés? Sí, Ari, sí. La iglesia verdadera, hermanos, es la que el Señor viene levantando desde que Cristo ascendió a la gloria hasta el día de hoy. Y muchas personas aún habiendo sido evangelizadas
bajo una base teológica equivocada como es la de la Iglesia romana, en algún momento han sido golpeadas por el poder del Espíritu y se han arrepentido de sus pecados y han venido a Cristo. Entonces, eso debemos entender, que el Señor viene levantando su iglesia en toda la historia del tiempo, y el Señor, cuando venga, se va a casar con su iglesia, no con una denominación. Se va a casar con su iglesia. ¿Entienden? ¿Preguntas? Estoy viendo a Juan ahí en la pantalla. Juan, ¿me podés decir de dónde sos? Por ahí. Hola. Hola. De acá de Santiago de Chile. De Santiago de Chile. Así es. Bien, entonces, a ver. Entré, pero ya había avanzado bastante, así que por eso no tengo... Bueno, lo que se ha dicho estoy claro. Pero de ahí en más, atrás no alcancé a tomar. No alcanzaste a tomarlo. Perdón, claro. ¿Sos el esposo de Ingrid? Correctamente, así es. Ahora me doy cuenta, claro. Ahora me doy cuenta. Qué bueno, Juan. Bienvenido, hermano. Entro después de a las 8, acá es una hora más. Ah, mirá. O sea, una hora menos, perdón, aquí son las, a ver, allí, no, una hora menos, acá son las 9 de la noche recién. Bien. Son las 10. Entonces yo llegué justo a destiempo, no alcancé a llegar antes. Así que por eso no he hecho ninguna pregunta. Pero... No, está bien, no hay problema. Pero es bueno que te unas y si podés unirte los demás miércoles, cuando entremos al desarrollo de los capítulos del libro se va a aclarar mucho todo esto. Claro. Y como te decía, tengo el libro ahí en PDF, pero aún no lo he alcanzado a abrir, así que me llegó ayer en la tarde, me hicieron la invitación. Ok. Así que no he alcanzado, así que no estoy interiorizado todavía, pero con respecto a lo que se habló, lo tengo más o menos claro, no tengo ninguna duda con respecto a lo que se estaba diciendo. Perfecto. Agradecido. Gracias Juan, saludos a Ingrid también. Bueno. Bien, hermanos, ¿alguno tiene alguna duda más con respecto a esto? La próxima clase, Ariel, ¿continuamos donde quedaste o empezamos el 1 capítulo? No, vamos a terminar de leer las hojitas que nos quedan y vamos a arrancar con el capítulo 1. Quedamos en el número 9. En la hoja 9. En la hoja 9. Ahí anoté yo. Exactamente. Yo les pido que tengan paciencia. Esta primera parte es un poco como densa. Decimos que el libro es denso, pero después se aclara mucho. Y es de suma utilidad entender las raíces, las convicciones del gobierno congregacional que es el que tenemos en la Iglesia Bautista Reformada, ¿sí? ¿Alguna duda más, hermanos? Si hay alguno que quiera compartir algo o si no le quedó claro algo. Es que es importante terminar de leer este pedazo para poder uno más adelante hilar y tener una idea de dónde viene lo que se va a hablar en los capítulos, ¿verdad? Totalmente. Tal cual. Totalmente. Claro que pegamos el brinco. El primer capítulo vamos a quedar rengo y nos va a hacer falta esa terminación de toda esta historia, de todo lo referente al lector, referente al escritor, referente a toda la historia de la iglesia y del Bautista Congregacional Reformado. Es importante verla para poder uno más adelante poder hilar y poder entender las terminaciones, la idea, los versículos, qué son y tener uno por qué vienen y por qué están ahí. Exacto, tal cual.
Tal cual. Gracias, hermano, gracias. Bueno, mis amados, vamos a orar entonces para despedirnos y nos vemos el próximo miércoles para continuar con el estudio del libro de Cotton. Padre, gracias queremos darte en esta noche por este tiempo. Señor, gracias porque tenemos estos libros que nos hablan, Señor, de la visión que los hermanos que fueron fundadores de lo que es la Iglesia Bautista dieron con respecto al modelo eclesiológico sano de gobierno en la iglesia, para toda iglesia que es congregacionalista. Señor, te damos gracias por la vida de ellos y por el estudio bíblico que ellos tuvieron para compartir esta enseñanza. Señor, te clamamos que sea de iluminación y que aclare a los hermanos la manera en la que nuestra visión bautista tiene de ver el gobierno de la iglesia, y que esto sea, Señor, como una herramienta de madurez para también mejorar la manera en la que nos relacionamos internamente en cada una de las iglesias y la manera en la que nos relacionamos para con las demás iglesias. Te rogamos, Señor, tu bendición, tu luz, y bendice a cada uno de los hermanos unidos en esta noche. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Ariel, gracias. Dios les bendice, mis hermanos. Un Gracias, cariño Ariel. para ustedes. Nos Chao a estamos todos. viendo el miércoles que viene, si Dios quiere. Les Gracias. abrazo en Cristo. Un cariño grande. Hermanos, adiós.